para crear una neurona, lo que vamos a hacer va a ser justamente crear una clase, pero voy a ocupar esta librería random para crear números aleatorios. Y bueno, yo quiero una clase que se llame neuron. Con su constructor, que va a recibir como input el número de entradas que vamos a tener. Y aquí, bueno, cada neurona obviamente tiene pesos y sus vallas. Entonces primero construimos los pesos, que tienen que ser de tipo value, y en este caso lo que quiero son números aleatorios, ¿no? Que van a ir de -1 a 1, y esto lo voy a querer pues el número de entradas que voy a tener. Listo. Ahora con esto listo, necesito también mi bias, y mi bias pues también debe ser de tipo value, igual de -1 a 1. Y listo. Quiero ver si no tengo algún typo. Creo que no. Ahora, cada vez que yo cree esto, también necesito emparejarlo con mis entradas, ¿no? Entonces, para esto voy a ocupar este método call que actúa al momento de crear mi clase o mi objeto, que recibe X, y lo que va a hacer hacer toda esta suma y multiplicación de mis pesos con mis entradas y sumarles el bias. Entonces defino esto como mi activación, que esto al principio no va a estar activado solo hasta después de que nosotros hayamos aplicado nuestra función de activación, pero lo que hago pues obviamente es una suma entre el producto y el bias, ¿no? Entonces de xi por wi, bueno, wi por xi, esto lo voy a hacer for wi y xi. Esta parte del zip lo que va a hacer, mira, por ejemplo, aquí tengo mis wi, entonces quiero que desempaquete los w o los pesos que yo había definido aquí, y mis x también quiero que los desempaquete en xi. Entonces ahora sí, aquí me falta obviamente el producto, y por último tengo que sumar esto con mi bias. Listo. Ahora ya solamente a esto tengo que pasarle mi activación, pero vamos a retornarlo de una vez. Y listo. Con esto, si se fijan, primero defino mis pesos y mis bias, o los creo de forma aleatoria, y después le aplico la activación. Entonces si yo corro esto, aquí me dice que tengo un for aquí. Y aquí también tengo otro typo. Dice que tiene que tener un paréntesis, pero no entiendo cuál es. Ya sé cuál es. Listo. Y con esto ya quedaría listo. Bueno, entonces vamos a probarla para ver si funciona. Definimos una entrada, digamos, con 2 y 0 y 3. Entonces es una entrada de 2 valores. Y lo que vamos a hacer pues va a ser crear nuestra neurona n, justamente definiendo estas dos entradas, ¿no?, que queremos. Y a nuestra neurona le pasamos nuestras entradas. Y lo que tenemos es un error. Float object has no attribute data. In value other data. Y... ajá. Bueno, este error es esperado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, yo estoy pasando como entrada dos números float nativos de Python. Y aquí yo estoy tratando de multiplicar w, que viene ya construido con mi clase value, es decir, ya viene empaquetado, y x, que son números comunes y corrientes, es decir, no son de tipo value. Entonces por eso estamos chocando. La solución va a ser poner aquí en nuestra clase
al momento de que sale un número por una multiplicación o por una suma, lo que vamos a hacer va a ser que a other vamos a verificar si este other es instancia de value. Si no es instance de value, lo que vamos a hacer es justamente rapearlo con mi clase value. Y con esto quedaría la solución. Esto mismo debemos de hacer en la multiplicación. Y entonces nos vamos para acá abajo, volvemos a cargar esto y ahora sí ya me regresa esta parte, pero si se fijan me está diciendo bound method value tan gente of value. Sigue imprimiéndose muy feo. ¿Por qué? Porque aquí me falta esta parte. Y listo. Ahora sí. Tenemos que mi neurona, bueno, final, vale, después de mi activación, después de las multiplicaciones y después de sumar el bias, vale menos 0.76. Que si lo queremos volver a regresar es algo muy parecido a lo que hicimos aquí, ¿no? Solamente que el value o el data aquí cambió. Lo que nos falta ahora es justamente construir las layers. Es decir, una layer no es más que un conjunto de neuronas. Entonces para esto voy a hacer algo similar a lo que hicimos con Neuron. Vamos a crear una clase layer que en su constructor debe de llevar el número de entradas que va a tener cada neurona y el número de neuronas que yo estoy esperando. Entonces vamos a construir nuestras neuronas. Para esto hacemos uso de nuestra clase que acabamos de construir, de NIN. Entonces esto, ¿cuántas neuronas voy a querer? Pues NOut, ¿cierto? Entonces aquí solamente estoy construyendo una lista con NOut elementos, pero esta lista contiene neuronas. Ahora, en nuestro método call, que funciona muy similar al otro, lo que vamos a hacer va a ser calcular el valor de cada una de esas neuronas que acabamos de crear. Para esto, igual, va a ser una lista de n de x, es decir, vamos a evaluar cada neurona en con mi entrada. For n in self neurons. Listo. Entonces estoy evaluando mi entrada en cada una de las neuronas que nosotros creamos acá arriba. Ahora yo lo único que tengo que hacer es retornar mi outs. Pero, por ejemplo, puede existir el caso, digamos, en donde solamente tenemos una sola neurona. En este caso yo quiero que solamente me entregue ya el valor directamente para hacer los cálculos directos, ¿no? Y entonces esto es solamente, vamos a regresar el primer valor, solamente si len de mis outs es igual a 1. En otro caso voy a regresar completa la lista. Entonces aquí, esto es muy interesante. Si se fijan, aquí volví a correr esto y me dio otro valor. Si lo vuelvo a correr, me da otro valor. Si lo vuelvo a correr, me da otro. Si lo vuelvo a correr, me da otro. Y esto es justamente cómo construimos nuestra clase Neuron, que me da valores random para mis pesos y para mi bias. Es por esto que varía el valor que nos da aquí. Ahora lo que vamos a hacer va a ser construir una layer. Igual, la misma entrada. Y lo que vamos a hacer va a ser construir mi layer con entradas de 2, es decir, cada neurona tiene 2 entradas. ¿Cuántas neuronas quiero? Digamos que quiero 3. Entonces aquí ya solamente veo layer y lo que me da es esto, pero porque no le pasé mi entrada. Y listo. Ahora sí tengo una capa de 3 neuronas. Ahora pasemos a algo más interesante, ¿no? Que es cómo construir nuestra red neuronal. Y para esto vayamos a basarnos en este diagrama que tenemos aquí. Esto es un perceptron multicapa o multilayer perceptron.
y lo que tiene son entradas y diferentes capas. Si ustedes se dan cuenta, una red neuronal o un multilayer perceptron no es más que un conjunto de capas que dentro tienen neuronas y cada una de ellas están conectadas. Es decir, cada capa está conectada a la anterior y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se conectan estas capas? Bueno, primero tenemos nuestra entrada y después tenemos esta capa que tiene n neuronas, es decir, n salidas. Y está conectada a la siguiente capa. Esta capa que está aquí, ¿cuántas entradas va a tener? Pues n, es decir, las entradas de una capa es igual a las salidas de la capa anterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de construir o darle forma a nuestra red neuronal en el código. Entonces pasemos al código y para esto vamos a construir una clase MLP y que en su constructor le vamos a pasar el número de entradas y también le vamos a pasar una lista de los tamaños de cada capa. Es decir, si yo quiero 5 capas, aquí tengo que tener 5 números que definen el tamaño de cada una de mis capas. Si quieren, vayamos poniéndolo aquí. Imagínense que yo tengo mi entrada 2, 3 y hagámoslo un poco más complejo, ¿no? Agregando otra entrada más. Ahora tengo una entrada de 3 elementos. Y yo quiero construir mi red neuronal de esta forma. Entradas va a tener 3. Y yo quiero que cada capa, bueno, la primera capa tenga tamaño 4, la segunda capa tenga también 4 neuronas y la última capa tenga 1. Entonces, vayamos pensando ya en este ejemplo. Ahora, para construir mis capas de mi red neuronal, lo que tengo que hacer primero pues es definir cada uno de esos tamaños, ¿no? Y para esto me voy a ayudar de una lista. Primero voy a concatenar estos dos números en una sola lista. ¿Y esto para qué? Bueno, al momento de yo crear mis capas, si ustedes recuerdan, la clase layer que nosotros ya habíamos construido. Entonces, layer. ¿Y cuál es el primer parámetro de mi clase layer? El primer parámetro de mi clase layer es el número de entradas de esa capa. Entonces, el primer número de entrada, pues es justamente el número de entradas de mi red neuronal, que va a ser 3. Entonces, tomamos el primer elemento, ¿cierto? Porque aquí yo voy a hacer un ciclo for. El segundo parámetro que recibe mi clase layer es el tamaño de mi capa, que el tamaño de mi capa va a estar metido en este 4. Entonces, esto lo único que va a hacer es justamente concatenarme estas listas 4, 4 y 1. Entonces, en la primera iteración, esto vale 3. Y aquí yo debo de tener el primer tamaño de mi primer capa. O el tamaño de mi primer capa. Que es este, ¿no? Entonces, aquí ya solamente tengo que iterar en la longitud de outs, no de size, porque si no tendré un error de que el siguiente índice aquí ya no existe. Y listo. Entonces, así de esta forma, mi primer capa tiene 3 entradas y tamaño 4. Mi segunda capa tiene 4 entradas, porque es justamente el número de salidas de mi capa anterior. Entonces va a tener 4 y también lo quiero de 4. Y después mi última capa va a tener de entrada 4 y de salida o de tamaño 1. Y en mi método call, que funciona prácticamente como los otros dos que ya hemos definido, igual va a recibir mi X, es decir, mi entrada, pero lo vamos a hacer pasar esa X y vamos a hacerla cambiar esa X cuando pase por cada uno, o vamos a hacerla pasar por cada una de mis layers. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues simplemente así. Entonces X va a pasar por la layer de X. Y con esto vamos a hacer pasar mi entrada por cada una de las capas. Primero entra limpia, pasa por la primera capa
y después por la segunda y después por la última. Es lo que estamos haciendo de este lado. Y por último, justamente retornamos nuestra X. Y aquí tengo un error. Listo. Entonces ahora sí, bueno, aquí ya tengo armado más o menos el ejemplo. Tenemos una entrada de 3 elementos y armo mi red neuronal. Ahora lo que hago es pasar mi entrada por X y aquí me falta esto. Y name out is undefined, ¿cierto? Porque aquí es outs. Y listo. Entonces me da este numerito. Ahora vamos a hacer algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo aquí esto lo puedo guardar aquí. ¿Y qué les parece si yo dibujo el grafo de todo esto? Y vean esto. Ahora sí, el grafo se volvió enorme. Imagínense calcular todos los gradientes a mano, etcétera, luego desplegarlos, aplicar regla de la cadena. Yo les dije que hacer esto definitivamente iba a ser una tortura. Bueno, no me cabe aquí en la pantalla, pero como podrán ver, ya el grafo es gigantesco. Pero observemos algo, no hay ningún elemento nuevo ni raro. Simplemente tenemos números que se suman, se multiplican, activaciones. Obviamente si quisiéramos otro tipo de activaciones, pues tendremos solamente que irnos a nuestra clase y crear estas nuevas activaciones. Pero no hay nada nuevo, simplemente es esto, matemática, operaciones, sumas, multiplicaciones y regla de la cadena. Obviamente aquí todavía los gradientes no están hechos, pero es lo que sigue. Y esto también es lo importante de esta serie, es entender que una red neuronal no es magia ni un concepto aparte. Es la composición de algo que nosotros ahora ya entendemos. Entonces nosotros solamente apilamos neuronas en capas y luego aquí apilamos esas capas en cascada, y en cascada me refiero a este tema de que decíamos de que cada entrada de una capa es igual al número, es igual a la salida de mi capa anterior. Entonces, y ya tenemos una red que toma datos y produce una predicción. Entonces, a partir de hoy, cuando tú escuches red neuronal profunda, es esto, solamente con más capas. Pero ahora, esta red, pues simplemente es algo inútil, ¿no? Porque aquí yo solamente le pasé una entrada y me regresó una salida que la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que aprenda? Y aquí es donde se junta absolutamente todo lo que hemos visto en esta serie. Lo que vamos a hacer a continuación es definir una función de pérdida que mide qué tan mal hace una predicción. Es decir, vamos a definir también, obviamente, un problema, y en base a ese problema vamos a crear nuestra función de pérdida, a la cual es la que vamos a estar optimizando, y le va a decir a la red qué tan mal lo está haciendo, va a hacer autograd, va a propagar el gradiente, etcétera, y va a cambiar sus pesos en base a lo que el gradiente nos vaya indicando.